Vamos con el 11 ideal de una jornada 13 de la Liga Española, claramente marcado por esa victoria del Rayo Vallecano ante el Real Madrid. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Como cada martes vamos a repasar las actuaciones individuales más destacadas que hemos tenido en la jornada de Liga a través de este 11 ideal. En esta ocasión tenemos 9 futbolistas que aparecen por primera vez, una buena noticia que cada vez tengamos, jugadores nuevos, jugadores que destacan y que no lo habían podido hacer anteriormente, y también 8 equipos diferentes representados. Antes de comenzar, como siempre, antes de comenzar a hablar de los nombres propios, recordaros que me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like, que os suscribáis, que activéis la campanita y, lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre quién ha sido el mejor futbolista de la jornada y qué jugadores faltan o sobran en el 11 que yo he creado. Vamos a comenzar por la portería, donde directamente os presento ya al que para mí ha sido el MVP de la jornada, un Edgar Badía que sacó 3, 4, 5 acciones a bocajarro frente a los ataques de un Real Valladolid que volvió a ser claramente superior a su rival, frente a un Elche que ya no cuenta con Jorge Almirón como su entrenador. La verdad es que un auténtico partidazo de Edgar Badía, que evitó la goleada, una goleada bastante amplia de un Real Valladolid que lleva unas jornadas siendo capaz de ganar y además dejar muy buenas sensaciones, un equipo que venía sufriendo en defensa, pero que ahora a través de su juego está dejando buenas sensaciones y buen rendimiento en todas las zonas del campo. Edgar Badía, impresionante su actuación, una de las mejores que hemos visto sin duda a lo largo de estas 13 jornadas de Liga. Hay que recordar que anteriormente hubo un guardameta que también fue el mejor jugador de la jornada, fue Rulli, en ese partido frente al Atlético de Madrid que vimos en el Wanda Metropolitano. Vamos ahora a la defensa, donde creo que hemos tenido muy buen nivel y alternativas, la verdad, también en el centro de la zaga. Comenzamos por el sector derecho, lateral derecho para Gio González, que la verdad está demostrando que el Mallorca, el sistema del Mallorca, la forma de jugar del Mallorca beneficia también a sus carrileros, porque por 2 jornadas consecutivas, tras esa lesión de Maffeo y después la expulsión cuando ya estaba en el banquillo, el uruguayo Gio González está completando muy buenos partidos, 2 asistencias para Muriqui en ambos encuentros, contra el Español y ahora contra el Villarreal, jugando en el Ciutat de Valencia. Buen partido del lateral derecho del Mallorca, sumando en ataque, como os digo, con esa asistencia, llegando, dándole profundidad a su equipo, y muy bien defensivamente ante la amenaza primero de Alberto Moreno y Alex Baena, y más tarde también sobre la amenaza de Arnaud Danjuma. En el centro de la zaga tenemos 2 jugadores que han destacado por acciones diferentes. Un Edgar González que la verdad es en ese derbi tuvo que obligar al Sevilla a tener que hacer acciones de grandísimo nivel, como al final terminó logrando Gudel con ese zapatazo espectacular desde muy lejos, porque el central del Betis sacó 3-4 acciones prácticamente que eran goles, que eran remates de gol, demostrando que es un jugador que se siente muy cómodo en la defensa del área, algo que ya le ha permitido ir destacando a lo largo de las últimas temporadas en el Betis, y que para mí le hace ser el central que en ese tipo de situaciones mejor rinde en el conjunto verde y blanco. A su derecha, un David López que marcó un gol en una acción a balón parado para el tanto del 1-0, y que dejó una asistencia espectacular para Iván Martín en el tanto del 2-0, en ese encuentro en el que el Girona fue claramente mejor que un Athletic que en ningún momento pudo competir de tú a tú con el conjunto catalán. La verdad, además David López cumplió su principal cometido,
porque si no, aquí no metemos a los jugadores. David López cumpliendo también el aspecto defensivo, creo que completó un buen encuentro el ex del Español. En el lateral izquierdo tenemos a un Jordi Alba que ha optado para mí a ser uno de los mejores futbolistas de la jornada. Impresionante su partido frente al Almería, gran conexión con Gerard Piqué, con los envíos en largo de central catalán, entendiéndose muy bien con Ferran Torres, poniendo balones de gol continuamente, creando ocasiones para Ferran Torres, una acción, la del 2-0, que terminó en ese tanto de Frenkie de Jong, pero que nació también en el centro para Ansu Fati de las botas de Jordi Alba. Un auténtico partidazo del lateral izquierdo del Barça, que aparece por primera vez en estos vídeos en la temporada 2022-2023. He formado un 4-4-2, me parecía que podíamos meter una pequeña modificación para utilizar a dos jugadores que jugaron como extremo, uno de ellos pasarlo a la punta, ya que es un delantero centro de toda la vida, aunque bueno, Yago Barrasate le está llevando a la banda. Con eso ya os doy una pequeña pista. Antes hablamos del Rayo Vallecano, lo decía en la introducción, claramente el 11 tiene que estar marcado por ese auténtico partidazo que jugó el conjunto de Andoni Iraola, imponiéndose por 3-2 ante el Real Madrid. Óscar Valentín y Comesaña, para mí, haciendo un trabajo defensivo absolutamente espectacular en la presión, comiéndose a Luka Modric, el jugador del conjunto blanco que más lo intentó, pero dejando prácticamente sin participación en el juego a Tchouaméni o a Valverde. Además, Santi Comesaña marcó el tanto del 1-0. Para mí, un partido impresionante de ambos, que le hace pues meterse también en este 11 de la jornada por primera vez esta temporada. Y a la izquierda, un Álvaro García que participó en todos los tantos de su equipo, conectando con Fran García para que después el canterano del Real Madrid pudiese poner el centro a Santi Comesaña, marcando el tanto del 2-2 antes del descanso, muy importante para mí, para que el Rayo no se fuese al descanso perdiendo un partido en el que estaba siendo claramente mejor que el Real Madrid, y además también provocando ese penalti del 3-2 que terminó transformando un Óscar Trejo, que perfectamente pues podía haber estado como mínimo en el banquillo, aunque ha tenido competencia en esa zona de la media punta. En la izquierda, un Gonzalo Plata que completó uno de sus mejores partidos en primera división con el Real Valladolid, dejando las 2 asistencias para los goles del conjunto pucelano, 2 acciones de desborde, de profundidad y de centro atrás, primero para Javi Sánchez y más tarde para Roque Mesa, teniendo varias ocasiones claras de gol frente a la portería de Badía, que el portero del Elche sacó con unos reflejos absolutamente espectaculares. Partido importante, partido notable, más que notable, para Gonzalo Plata frente al Elche, en además un duelo directo entre equipos que en principio, o que sin duda deberían estar peleando hasta las últimas jornadas por la salvación. Y en la punta de este 4-4-2, 2 rematadores espectaculares, un Muriqui que se fue del partido contra el Villarreal con un gol y con una asistencia, un gran remate para el tanto del 0-1, con la ayuda, también hay que decirlo, de Raúl Albiol, condicionando como siempre y dándole ventaja al plan de juego del Mallorca, ganando duelos, ganando segundas acciones, como la que vimos en el tanto del 0-2 que marcó Amat con un auténtico golazo, pero que viene gracias a la prolongación o al toque, a la dejada que le hace el futbolista del Mallorca, que si no recuerdo mal suma ya 7 goles y es uno de los máximos goleadores de la competición de la Liga Española. Y para terminar, un Chimi Ávila que marcó 2 muy buenos goles para que Osasuna se pusiese pues 2 veces por delante en el marcador. Ese tanto de Yago Aspas no afectó al equipo de Yago Barrasate, que sigue dejando pues sensación de ser un equipo muy completo, que es capaz de atacar, de tener un fútbol ofensivo, pero que no se siente nada incómodo cuando tiene que replegar, cuando tiene que trabajar defensivamente. Chimi Ávila con 2 tantos, también pues muy arriba en la lista de goleadores, creo que suma 6 tantos y una asistencia en esta temporada 2022-2023, que comenzó con mucha fuerza, con mucho acierto, que se apagó después de alguna expulsión bastante innecesaria, se fue apagando, pero ahora parece que Yago Barrasate le vuelve a dar protagonismo y el futbolista argentino respondió con ese doblete en Balaidos, clave para la victoria del conjunto rojillo, que está muy arriba en la clasificación.
Ahora vamos con el entrenador de la jornada. Para mí, el que más, bueno, para mí no, hacemos el recuento fácil, el que más veces ha aparecido a lo largo de estos vídeos, en estas 13 jornadas, un Andoni Iraola que aparece por cuarta vez. Creo que Xavi es el que le sigue más de cerca con 3. Después tenemos también a Carlo Ancelotti. Me parece que, bueno, pues hablando claro, el Rayo Vallecano en el total del partido le dio un baño de intensidad, de energía, de juego, de ocasiones al Real Madrid. Lo comentaba también el bueno de Adrián Blanco, correcto, el periodista de la pizarra gitana de Radio Marca, que hacía mucho tiempo que no veíamos a un Real Madrid tan superado durante tantos minutos de juego. Espectacular el planteamiento, la ejecución de un Andoni Iraola que se terminó marchando expulsado, pero que ni siquiera eso pareció afectar a la dirección del campo del conjunto del Rayo Vallecano, que logró una gran victoria y que, bueno, pues eso claramente se refleja en este 11. Para terminar, como siempre, vamos a comentar un par de nombres más, un par de nombres extra que se merecen como mínimo que los mencionemos, porque sin duda completaron grandes encuentros. Fernando en el Camp Nou evitando la goleada del Barça a la Unión Deportiva Almería, creo que sumando 12 intervenciones, algunas de ellas de mucho nivel. Calero clave en la resistencia del Español frente al Atlético de Madrid con un futbolista menos en el Metropolitano. Sergi Darder también clave en esa resistencia, marcando el tanto del 0-1, una acción en la que él se marcha primero de Griezmann, él construye la acción y la termina finalizando gracias a la conexión, a ese remate o a esa dejada al segundo palo de Joselu. Yago Aspas, partido muy bueno del futbolista del Celta, tirando como siempre del carro, dejando un gol y acciones que podían haber terminado en tantos de sus compañeros con muy buenos pases suyos, y un Marco Asensio que fue de lo poco positivo, lo único positivo diría yo que dejó el partido del Real Madrid en Vallecas, forzando el penalti del 1-1, dejando la asistencia para Militao en el tanto del 1-2, cuando el Real Madrid estaba yendo al ataque. Él, para mí, tiró del carro en esos últimos minutos, dejando un centro perfecto para que Rodrigo pudiese rematar a bocajarro, pero falló el brasileño. Así que partido muy bueno también en la línea de lo que venimos viendo en las últimas jornadas de Marco Asensio, el futbolista del Real Madrid, que quiere estar en el próximo Mundial. Lo veremos en esa lista que va a dar Luis Enrique el próximo día 11, si no recuerdo mal, que es viernes. Hasta aquí el vídeo, como siempre, daros las gracias por verlo y espero vuestra opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo.